Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después de 14 años más, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también como hermano y compañero a Tito. Versículo 2. Pero subí por orden de Dios, y para que lo que yo aprendí y enseñaba no fuera a ser tomado como distinto de lo que los demás mensajeros del Señor anunciaban, se los presenté en privado a los de experiencia y de buen testimonio de ser conocedores todo el evangelio que yo predicaba entre los no judíos. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo acompañándome a predicar, y a pesar de que era griego, fue obligado por ninguno de nuestros hermanos mensajeros de Jesús a tener que circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de que ya habían infiltrados entre los hermanos de las iglesias cristianas, que aparentaban ser convertidos pero querían introducir errores. Estos entraban para oír lo que enseñábamos buscando errores, según ellos, en nuestras doctrinas, que nos hacen libres por la enseñanza de la palabra de Dios. San Juan 8:32. En la verdad de quién es Jesucristo, con el propósito de confundirnos y hacernos caer otra vez en las enseñanzas relacionadas a la circuncisión y así esclavizarnos en las tradiciones judaizantes, para alejarnos de los mandamientos de la ley de Dios. Explicación de por qué ya no necesitamos la circuncisión. Ya no necesitamos de esta práctica. Práctica que era una señal simbólica de la descendencia judía, pero que la Escritura no la enseñaba como necesaria para la salvación de los gentiles. Abraham, siendo gentil, había aceptado la verdad y no se le pidió estar circunciso. Fue a sus descendientes una marca con el fin de identificarlos como una nación. Por esta razón, Abraham se convierte en padre de todos los incircuncisos, es decir, de todos los gentiles que por la fe aceptan a Jesucristo, es decir, por las enseñanzas de las Escrituras, la predicación del Evangelio. Versículo 5. A los cuales por ningún motivo, ni por un segundo les dimos a entender que podrían tener razón, para que lo que ustedes han oído de la palabra de Dios que hemos predicado siga siendo la misma verdad hasta ahora. Versículo 6. Pero de los que se nota que conocían la palabra bien, porque lo que antes hayan sido pescadores, que no hayan pasado por ningún centro de estudios importante, no me interesa, porque Dios no hace acepción de personas, sino que a los que creen en la palabra de Dios los reconoce como sus representantes, esto es, a los apóstoles. Si hubieron doctores antes y estos no fueron fieles, ya fueron. Los que conocían bien el Evangelio no me dijeron nada fuera de la verdad de siempre, ninguna doctrina nueva, aparte de la que yo mismo predicaba, sino que se ciñeron por completo a la misma verdad que yo estudié de las Escrituras. Versículo 7. Sino que por el contrario, como vieron que yo entendí el mensaje de la palabra de Dios, y la forma en que yo lo presentaba ayudaba a convertirse a los gentiles a favor del cristianismo, así como cuando Pedro predicaba y hacía entender con claridad a los judíos y los hacía convertir. Versículo 8. Ya que es obvio que el que inspiraba en la comprensión de la verdad a Pedro, para predicar a los judíos, me dio también la sabiduría que él tenía para poder predicar a los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo el conocimiento de la palabra que yo había recibido y enseñaba, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como los de más experiencia, se pusieron resueltamente de nuestro lado, de mí y de Bernabé, como compañeros en la labor, para que predicáramos a los no judíos y ellos mientras tanto se irían a los judíos. Versículo 10.
Solamente nos pidieron que pensemos en las necesidades de los pobres, para lo cual hice todos los modos posibles para cumplir siempre. Versículo 11. Pero cuando Pedro el apóstol llegó a Antioquía, le hice frente a él mismo y le dije, porque su conducta era de condenar, es decir, reprochable. Versículo 12. Ya que antes de que estuviesen presentes algunos de los judíos, de parte de Jacobo, hermanos de Jesús, Pedro comía con los no judíos, o gentiles, ya que Jesús le había mostrado a Pedro que no los llamara inmundos. Pero después, cuando los judíos ya llegaron, se retraía como que no los conociera. Ya había hecho esto una vez con Jesús cuando le negó, porque tenía miedo de que le dijeran algo los creyentes de la circuncisión, que enseñaban que si no os circuncidáis no seréis salvos. El hacer esto ahora era manifestar apoyo a las tradiciones judías, y por lo tanto esto lo convertía en un hipócrita como los fariseos. Versículo 13. Y en su apariencia participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también contagiado por la hipocresía de ellos. Es decir, llegó a seguir su mal ejemplo, la creencia de las tradiciones judías que enseñaban a retraerse de los gentiles o no judíos. Significado de la palabra hipócrita en relación a judaizar. Ya en los días de nuestro Señor Jesucristo, Él había declarado a los fariseos y a los escribas hipócritas, porque habían dejado los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los ancianos. San Marcos capítulo 7 versículos 6 hasta el 9. Ahora Pablo le estaba diciendo lo mismo a Pedro. Le estaba declarando que él estaba enseñando a la gente a retroceder a doctrinas judaizantes que enseñaban que era necesaria la circuncisión y no la obediencia a los mandamientos. En Hechos capítulo 15 versículo 1 dice que los judíos enseñaban que se salvaban por circuncidarse, pero la palabra del Señor no declara en nada esta doctrina. Jesús mismo había negado ese hecho. Y por esa razón, por lo que Pedro estaba haciendo retroceder a ese tipo de creencia, donde los mandamientos de Dios quedaban excluidos, por eso es que Pablo dijo que ellos, Bernabé y Pedro y otros más, habían caído en la hipocresía de volver a judaizar. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la enseñanza de la palabra o evangelio, le dije a Pedro delante de todos. ¿Por qué Pablo reprochó públicamente a Pedro? Porque era una doctrina la que estaba en juego y su acto era público, y los asuntos públicos y doctrinales deben aclararse en público. Si tú, Pedro, siendo judío, circuncidado, vives como gentil, como que no fueras circuncidado o judío, por la verdad que ya has conocido, que te dice que no hace falta ser circuncidado para salvarse, ¿por qué obligas con tu comportamiento a los gentiles a tener que judaizar? Es decir, ¿por qué obligas a los gentiles a creer que tienen que ser circuncisos para juntarse con los judíos cristianos? Versículo 15. Tú y yo, judíos, o circuncidados de nacimiento, y no pecadores de otra nación donde son incircuncisos. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es perdonado por circuncidarse, o por alguna obra de la ley, porque en la ley no hay ningún mandamiento que digas, haz esto y serás perdonado, sino que más bien por la ley se conoce el pecado, para luego arrepentirse y ser perdonado por medio de la sangre de Cristo. Por eso nosotros también hemos aceptado el Evangelio de Cristo creyéndolo, para ser perdonados por medio del sacrificio de Jesús, y no por ser circuncidados, según manda la ley ritual, por cuanto por la circuncisión o alguna otra obra de la ley
nadie será perdonado, porque lo que se necesita para expiación es la sangre del Mesías. Explicación de lo que es ser justificados por fe. La palabra justificar es lo opuesto de condenar. Por lo tanto, significa absolver o perdonar. Según Job capítulo 40, versículo 3 y 8. De manera que cuando nosotros venimos ante la ley para poder encontrar perdón en ella, es imposible encontrarlo, porque no existe ni un solo mandamiento en la ley que diga, por hacer esto serás perdonado. Todos los harás y no harás de los 10 preceptos no incluyen el perdón. Por eso la ley no puede justificar a nadie. Por las obras de la ley nadie será justificado. Por otra parte, por circuncidarse tampoco nadie es perdonado de su pecado, puesto que la circuncisión vino para Abraham mucho después de que Abraham ya había creído a Dios, es decir, había tenido fe en las enseñanzas de la palabra de Dios y le fue contado por justicia. De manera que entonces no era necesaria la circuncisión para ser perdonado, pero los judíos habían hecho creer que por estar circuncidados los hombres se salvaban. Hechos capítulo 15, versículo 1. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley ni por la circuncisión, puesto que para ser justificados se necesita la fe. Según Hechos 26, 18, la fe logra dos cosas en el ser humano: el perdón de sus pecados y la santificación. Tanto la justificación o perdón como la santificación se logran por medio de la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en ella, a diferencia de la ley, que no tiene poder para perdonar los pecados en ninguno de sus mandamientos, en la Biblia sí encontramos promesas de perdón. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, si confesamos nuestro pecado. En San Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que por medio de la fe sí podemos encontrar promesas. Cuando Jesús perdonó de sus pecados al paralítico que fue introducido por el techo de la casa de Pedro, le dijo con su palabra, tus pecados te son perdonados. Y dejó en claro que su palabra tenía la capacidad de hacer posible lo que decía, cuando con su palabra lo levantó al paralítico de su lecho. Así, de esta manera, Pablo estaba enseñando que nadie es justificado por ninguna obra de la ley, pues en ella no se encuentra el perdón, pero sí por la fe, porque en la palabra sí encontramos el perdón. Esto no excluye para nada, y entiéndase bien, la obediencia a la ley de Dios, porque para que el hombre sea salvo, necesita obedecer perfectamente la ley, tal como lo declara San Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 21, cuando Jesús le dijo al joven rico que si quería ser salvo, tenía que guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. De manera que entonces, la condición para salvarse sigue siendo la misma hoy: obediencia perfecta a la ley. Pero para poder alcanzar esa obediencia, se necesita ser justificado y santificado. Y esto solo se logra, como acabamos de mencionar, por medio de la fe. Así que, ¿la fe excluye a la ley? En ninguna manera. Al contrario, la confirma. Romanos 3:31. Versículo 17. Y si buscando ser perdonados por medio del sacrificio de Cristo, y no por la circuncisión, por eso somos llamados pecadores, ¿entonces es Cristo socapador de nuestro pecado? Jamás. Versículo 18. Porque si ya dejé el pecado, y vuelvo a él otra vez, vuelvo a ser transgresor. Ahora, si ya dejé de lado la circuncisión, y vuelvo a aceptarla como medio de justificación y salvación,
entonces reconozco que no fui perdonado por el sacrificio del Mesías, y por lo tanto sigo en pecado por haber dejado la circuncisión, y allí sí se me acusaría que soy pecador en verdad por haber dejado la circuncisión. Versículo 19. Porque yo, por no haber cumplido con las obras de la ley, soy muerto por condenación de la ley misma. Y la ley ya no puede hacer nada para salvarme, porque en ella no hay perdón o justificación. Entonces solo me queda aceptar la justificación o perdón por medio de Jesucristo, para vivir así para Dios, es decir, para su palabra. Versículo 20. Con Cristo estoy muerto para mi vida pasada por causa de mis pecados. Y como la ley me ha matado, ya no vivo yo. Ahora Jesucristo vive en mí por medio de su palabra. Y el que ahora me vean vivo en esta carne, es una vida regida por la creencia o fe o enseñanza del Hijo de Dios, por la vida de su palabra, el cual me amó cumpliendo con el mandamiento de dar su vida en la cruz del Calvario. Versículo 21. No hago de lado entonces la gracia de Dios, es decir, su palabra, incluyendo todas sus promesas, que me dicen que Cristo dio su vida para el perdón de mis pecados, para la justificación por la fe y mi santificación. Porque si la ley me pudiera perdonar, es decir, si en la ley hubiera alguna obra que se me pidiera para obtener el perdón del pecado y la santificación del alma, entonces por demás dio su vida a Jesucristo. Estaría en vano su sacrificio. Pero como la ley no podía perdonarme, por eso Jesús vino a dar su vida por mí. Y yo no desecho ese sacrificio prometido por las Escrituras, porque gracias a este, otra vez puedo estar en armonía con la ley. Explicación de la gracia en relación con la ley. La gracia en la palabra representa a todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así lo declara el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 32, llamándole a la palabra de Dios la gracia. En Lucas 4:22 se llama la gracia a las palabras que salían de la boca de Cristo. Y en Salmo 45:2 se le llama gracia a las palabras que habían sido derramadas a través de los labios de Jesús. Por lo tanto, entonces, la gracia es toda la palabra. Y cuando nosotros decimos que por la gracia nosotros vivimos, tenemos vida eterna, estamos diciendo que por las enseñanzas de las Escrituras tenemos la salvación, tal cual se declara también en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 21, donde dice que por la palabra somos salvos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3 versículo 14 al 17 que por haber conocido las Escrituras se ha hecho sabio para la salvación. Teniendo esto en cuenta, la gracia es toda la palabra. La ley son los 10 mandamientos. El hombre necesita obedecer los 10 mandamientos si se quiere salvar. Las Escrituras enseñan claramente que es necesario que el hombre obedezca la ley para salvarse. Nadie va a entrar al cielo con pecado, pero el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Jesús le dijo al doctor de la ley, en San Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26, que para poder salvarse necesitaba hacer todo lo que la ley decía. Entonces, si el hombre se salva obedeciendo la ley, pero al venir a buscar en la ley ese apoyo para alcanzar a obedecerla, no lo encuentra, porque la ley solo le condena de pecado, por cuanto por la ley se conoce el pecado. Romanos 3:20. Entonces, el hombre acude a la gracia. La gracia, que es la palabra, tiene promesas de perdón y promesas de transformación, algo que la ley no puede hacer. Aunque la ley nos da la condición para salvarnos y nos dice que tenemos que obedecerla perfectamente, ella no puede ayudarnos a hacerlo. Por lo tanto, la gracia, que es la palabra de Dios,
es la única que nos puede ayudar en esto. A través de ella aprendemos cómo obtener el perdón del pecado y cómo obtener la santificación. Y de esta manera alcanzamos a cumplir con las demandas de la ley. Y entonces somos declarados justos, salvados. El apóstol Pablo dice que serán justificados solo los hacedores de la ley. Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Por qué? Porque todos aquellos que ya han pedido el perdón de su pecado y ahora se mantienen obedeciendo la ley, mantienen el perdón que recibieron. Así el hombre solo puede estar perdonado cuando obedece la ley de Dios. Ninguno de los dos textos se contradice. La Biblia es perfecta en el orden establecido en que fue escrita.